Marín Chaparro, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista y por recibirnos como nos han recibido en Huachochi. Gracias, Karen. Mi pregunta va sobre una tradición muy bonita y sobre un tema cultural muy amplio que tu padre también sabe mucho de este tema. Y quisiera que nos ampliases, por favor, el tema de las famosas telas. Claro, mira, primero que nada, bienvenidos a Huachochi. Nos da mucho gusto recibirlos. Y pues parte de lo que te platicaba es una historia de lo que mi papá le contaban cuando él era niño. Mi papá nació en 1945 y él le tocó vivir la época donde el pueblo principal aquí en el municipio de Huachochi era Rocheachi. Ellos vivían en Rocheachi y le platicaba cómo mi abuelo comerciaba mercancías a la ciudad de Parral en aquel entonces. Entonces era muy interesante cómo él, cuando yo era niño, me platicaba las historias de las vivencias del abuelo y los acompañantes para ir a comprar mercancías, para ir a vender mercancías y a comprar mercancías en Parral. ¿Qué llevaban de Rocheachi? Los productos del campo en aquel entonces principalmente era maíz, frijol, habas, chícharos, lentejas, gallinas. Entonces llevaban de Rocheachi a Parral en mulas, varios compañeros, diversas mercancías y hacían hasta 15 días para llegar a Parral. Entonces pues era un trabajal, eran rutas muy, muy pesadas y se las arreglaban para llegar muchas mercancías. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo llevaban carne de puerco cocinada, carnitas, chicharrones, y sobre todo manteca, que era lo más valioso en aquel entonces. Y dice que a falta de empaques, porque no había bolsas, los plásticos aún no se desarrollaban, cómo llevaban las carnitas en el mismo cuero de los marranos. Llenaban el cuero del marrano con las carnitas y con la manteca, y con el mismo cuero lo cocían, y de esa manera llegaban los alimentos hasta Parral y se vendían, ¿no? Ya. Y de lo que traían de Parral, principalmente eran productos que no se producían acá, como el café, el azúcar, la harina, incluso alcohol, y otros productos que no se encontraban en la sierra. También me platicaba cómo ellos disfrutaron tanto la primera vez que con los costales de la harina, que en aquel entonces no eran de plástico, era una especie de tela de manta. Entonces mi abuela descosía los costales y los volvía a unir para hacer sábanas. Entonces él decía, no te imaginas lo rico que era dormir con sábanas. ¿Por qué? Porque la gente se cubría del frío en aquel entonces para dormir con con cobijas de lana, que eran cobijas muy pesadas y como raspositas. Y cuando sentían la tela esa del costal de la harina, dice que se sentía riquísimo, que ellos empezaron a disfrutar mucho eso, que no tenían zapatos, no porque no hubiera el poder adquisitivo, simple y sencillamente porque en la sierra no había zapatos, no había quien los fabricara. Entonces, esa época, estamos hablando de 1945, en los 50, cuando se empieza a dar la explotación forestal en Huachochi y se empiezan a comercializar muchos otros productos. Platicábamos también cómo la moda rarámuri, que hoy la vemos muy colorida, con florecitas, con muchos adornos, con mucha variedad de colores, que vemos a los rarámuris caminar por los cerros verdes y que se distinguen por los colores tan vivos que ellos manejan. Pues en aquel entonces no había esos colores. Entonces a partir de los años 60, que se empiezan a introducir telas, que mi abuelo empieza a comerciar con personas, que se va hasta Torreón, Coahuila. Fue de los primeros lugares que empezaron a surtir este tipo de productos. Es que entra a la sierra ese colorido estilo el estilo de moda de los rarámuris. Entonces fue muy importante ese comerciar. Si no, esa moda rarámuri pues no existiría, ¿no?
fue cuando empezaron a desarrollarse nuevos materiales, nuevas telas, y pues es lo que le dio origen a la tradicional vestimenta rarámuri. Porque el primer fotógrafo que se tiene registrado fue Carl Lumholtz, más o menos por los años 1890, más o menos son las fotos que él tiene. Y los rarámuris, los hombres vestían una cobija de lana, que es lo que muestran las fotografías, y las mujeres usaban un estilo de falda nada más, una faldilla como de palma, se ve, y desnudas de la parte de arriba. Entonces esa sería la original vestimenta rarámuri según los registros de Carl Lumholtz en aquel entonces. Entonces, pues ahí está un poco de la historia de lo que nos compartían los abuelos y mi papá.